día va a ser un poco distinto al tradicional. La propuesta hoy día va a ser revisar un poco lo que es la programación entera y eventualmente hacer ejercicios. Pero los ejercicios, como ya aprendimos a modelar en su momento, vamos a discutir la formulación, más que hacerla propiamente tal, ¿ya? Bien, dentro de la programación entera, antes de abordarla como tal, nosotros aprendimos la programación lineal, que sus principales virtudes eran que sus variables son lineales, o sea, son continuas, y sus restricciones y funciones objetivos son de carácter lineal, ¿ya? Si es que nos remontamos a la definición de lineal, son funciones lineales, como las transformaciones lineales que se ven en Mate 3. Ahora, la nueva característica que se incluye es que nosotros vamos a considerar variables enteras, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, de este estilo, o bien binarias. Dame un segundito que me está tocando la puerta. Y ahora sí. ¿Todos me escuchan bien, cierto? Para rectificar. Sí, Pato. Ya, bacán. Entonces, nuestras variables de decisión van a ser de carácter enteros o bien de carácter binario, ¿ya? Dependiendo de cómo nosotros queramos formular esto, nos va a permitir una mejor toma de decisiones, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que ocurría con los problemas lineales? Que la caracterización completa de los problemas en la vida real no se podían representar en exactitud como un problema lineal, ¿ya? Por eso es incorporar variables enteras para poder generar más valor en la formulación o tener más resultados más interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay algunos problemas en donde requieren variables enteras, que vendría siendo en dónde vamos a instalar. Por ejemplo, si tenemos un sector segmentado y me gustaría saber en qué lugar yo podría instalar o construir alguna cosa, lo podríamos definir a través de una variable entera, en particular una binaria. Y después tenemos el condicionamiento, el unit commitment, que es saber qué generadores necesitan generar energía según una red eléctrica que nosotros tengamos. Ruteo vehicular, el TSP, que es como el problema del vendedor viajero, que lo que hace es cómo nosotros podemos generar una ruta óptima cuando nosotros nos desplazamos. Por ejemplo, Waze lo que hace es resolver problemas de optimización constantemente y lo hace de una forma tan eficiente que es al tiro, te genera una ruta viable y por detrás hay un problema de programación entera y hay heurísticas, formas de resolver problemas de una forma expedita. Y más aún, uno le agrega condiciones, así, pasa por un lugar con peaje, sin peaje, menor tiempo, menor distancia, etc. Scheduling en industrias de servicio. En esto, al igual que la programación de tareas, scheduling es programación. Programar, agendar, cosas por ese estilo. Entonces uno podría hacer como una carta Gantt, dar los requerimientos de tareas que nosotros tengamos especificadas. Esto, scheduling o la programación en industria de servicio, se ve en gestión de operaciones 1, en G1, en donde nosotros tenemos que gestionar máquinas y programarlas de distintas formas. Ya ahí uno ve heurísticas que se llaman Johnson y Jackson, que nos permiten clasificar dichos problemas y tener un resultado de mejor forma. Y lo otro es la programación de tareas que tiene relación con esto, pero de otro punto de vista. Y etcétera, ya para no andar tanto. Dentro de la programación entera existen subdivisiones. En estricto rigor, la programación entera nos vamos a referir a un problema en que sus variables son de carácter enteros y aparece una particularidad. Si nosotros decimos que trabajamos con variables binarias, se le llama que es un problema binario, y si incluimos un problema que sea de carácter continuo y además variables de carácter binario o entero, acá me faltó un in, se le llama MILP, Mixed Integer Linear Programming, en donde consideramos variables enteras y continuas. Ya, pero usualmente siempre nos vamos a referir a un MILP, un Mixed Integer, o un problema entero. Ya, acá una observación, las variables binarias son muy poderosas para modelar. Y alguien, si quiere ser curioso, si nosotros hablamos de variables binarias, 0, 1, esto puede ser reescrito como una restricción no lineal. Las características de binaria. Dentro del mundo de la optimización, esto puede ser llevado a quadratical
quadratically constrained. Problemas con restricciones cuadráticas, ¿ya? Que dentro del mundo de la optimización tiene otra forma de modelado y otro software de resolución, pero eso ya cuento de otro libro. Ya esto es lo que les comentaba, la forma de poder reescribir una variable binaria. Y ya vamos a hablar de qué ventajas nos entregan las variables binarias y cómo nosotros podemos llevar esto a problemas de modelación. Acá son algunas caracterizaciones que vamos a poder comentar un poco, pero uno puede ampliar esto según las necesidades o el planteamiento de cada uno. Bien, vamos a hablar sobre la producción acotada. Vamos a considerar que vamos a producir un producto J asociado a XJ, que vendría siendo la cantidad a producir por cada producto. Bien, y además vamos a considerar una variable binaria I sub J, si es que efectivamente se produce ese producto, y vamos a incluir cotas inferiores y superiores, lower bound, upper bound, ya, por su sigla en inglés. Una restricción que nos va a pedir modelar si es que se produce o no cierto producto dentro de este contexto es relacionando la binaria. ¿Ya? Lo que hace, por ejemplo, si X produce, tienen que activarse las cotas superiores e inferiores, por lo que la variable binaria en ese entonces tiene que activarse con un valor 1. Ahora, si por ese motivo de este producto no se produce nada, o se quiere decir, ¿sabéis qué? No produzcas, se va a imponer que la variable binaria sea 0. Pero esta decisión la va a realizar el software. Nosotros vamos a plantear las restricciones pertinentes de elaboración o no, y lo va a resolver el software, en este caso Excel o el solver del Excel en particular. Usualmente esto está muy ligado de otro punto de vista, en caso de que no nos entreguen cotas superiores o inferiores. Por ejemplo, si queremos decidir, ¿sabes qué? De nuestro producto J se produce, y eso queremos cuantificarlo por producto. Pensemos que tenemos 3 productos, y queremos cuantificar esto. Si se produce el producto 1, tenemos que de alguna u otra forma decidir, ¿sabes qué? Se produce el producto 1 y lo vamos a relacionar de la siguiente forma, usando la misma nomenclatura. Si esto produce, significa que esto debe permitirse más que 0, da la naturaleza de la variable binaria. ¿Y quién es m? M es una cantidad bastante grande. Lo más probable es que lo hayan visto en clases. Otra forma de poder representar las binarias es una producción acotada inferiormente, lo que le comentaba anteriormente. Ya, esto de acá no vamos a andar sobre esto, pero sí lo vamos a relacionar más adelante con un problemita. Ya, estos dos nos permiten generar cotas superiores e inferiores y además poder relacionarlas con una variable binaria. Esto ¿Aló? usualmente está muy... Bien. ¿Puedes mostrar la PPT anterior, por favor? Y una duda. Acá es acotado, o sea, lo que estoy viendo acá, cuando dijiste es producción acotada, el límite máximo va a ser acotado, en el otro va a ser un número tan grande que es absurdo, ¿cierto? Exacto, que no tiene límite de cuota, o sea, puede producir todo lo que quiera producir, pero tiene que producir sobre el mínimo. Ya. ¿Mm? Que esto va a depender del contexto, pero estas dos cosas se relacionan a nivel global, que nos permite generar cuotas o bien relacionarlas con variables binarias, en caso que esto exista. Ya. Ya, esto es uno. Ahora, lo interesante dentro de las variables binarias es cuando nosotros podemos incluir costos fijos y costos variables. Por ejemplo, esto de acá lo vamos a leer porque lo vamos a aplicar dentro de un problema. Ahí está, es una F. No corrigió el PPT del semestre pasado. Ya, considera el caso que debemos realizar o no una actividad cuyo costo tiene una componente fija, costo fijo, como costo variable, un costo variable. ¿Ya? Nosotros, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, sujeto a la variable X, si se realiza dicha actividad, aparece lo que es el costo fijo y el costo variable. Y el costo variable se le asocia a la cantidad X, ¿ya? Según es como el volumen de producción. Usualmente esto se relaciona con problemas en donde se debe decidir en dónde construir y con eso tener una decisión de cuánto producir en esa construcción. Es por ello que nace la necesidad de incluir una variable binaria para poder introducir este problema en una programación lineal. Porque hasta el momento no hemos trabajado con funciones arrosos en la programación lineal, que es interesante y se revisan los recursos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta variable binaria? Esta variable binaria la vamos a asociar con el costo fijo y la vamos a relacionar como las mismas ideas que hemos hecho en los primeros dos
comentario sobre la producción ajustada y la producción inferior, es que la variable binaria nos va a decidir si es que se produce o no en dicho lugar. Entonces, si producimos en tal lugar, haciendo J referencia a la actividad, entonces debe activarse la variable binaria, porque si nosotros producimos, lo que se activa al producir algo, se activa lo que es el costo variable. ¿Ya? Y al activarse el costo variable, debe ser de la mano con el costo fijo. ¿Y eso cómo lo vamos a relacionar? Desde el punto de vista de una binaria. Si es que se produce, se debe activar la binaria. Y viceversa. Si es que es muy caro construir, o porque el costo fijo es muy alto, el problema va a decir, ¿sabes qué? La variable binaria para ese lugar en específico va a ser 0, y nos va a decir, ¿sabes qué? No se produce nada. Entonces se relacionan muy bien las variables binarias con la producción, de un punto de vista lógico. ¿Ya? Saltándonos a otro tema, esto es interesante cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? A una variable puedes tomar un set de valores. ¿Ya? Vamos a considerar ahora que XJ, que podría ser la cantidad de pisos que pueden construirse en un edificio. Por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Tú puedes construir un piso, 2 pisos, 3 pisos, pero no puede ser como todos juntos, tiene que ser 1, 2, 3, dadas las circunstancias del problema. Y vamos a tomar una decisión con nuestra variable binaria. Pato, ¿Ya? una consulta. Bien. Es con respecto al costo fijo. Acá, bueno, con los antecedentes que se tienen, ¿se considera como un costo fijo como un valor propiamente tal o podéis considerarlo como una sumatoria de valores? ¿O depende del caso? Tendrías que darle como un contexto para poder darte una mejor respuesta, porque el costo fijo se relaciona como el costo, usualmente el costo de instalación. Claro, Por ejemplo, cuando supongamos, tú... Dale, te escucho. tienes 3 máquinas y cada uno va a tener un costo fijo diferente. Lo que sumaríamos en ese caso sería con una sumatoria, me imagino. Estoy aplicando el Ah, sí, vos. contexto, como lo vería. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el costo fijo de usar todas las máquinas, sería el costo fijo de cada máquina por la variable binaria. Entonces ahí Ya. cuantificamos el costo fijo de activar ciertas máquinas, y en particular si tenemos restricciones de máquinas, por ejemplo, de esas 3 máquinas que me mencionas, solamente se pueden optar 2, entonces uno dice que la sumatoria de esto tiene que ser menor o igual que 2. Ya. Entonces ahí podemos cuantificar el costo fijo. Una pregunta, Ya, dime. en la anterior. ¿Por qué la función de costo es así? Ah, porque si tú no produces, debes tener costos fijos. ¿No? No, por eso está representada de esta forma, porque nosotros queremos representar esta función de un punto de vista lineal. En el caso de que nosotros produzcamos algo, de forma natural debe aparecer el costo fijo, porque estamos produciendo en algún lugar en que queremos construir, y aparece el costo fijo, y además el costo variable de haber producido en cierto lugar. En caso de que yo no produzca en tal lugar, claramente esto no existe y tiene que ser cero. Y queremos representar eso de una forma lineal, no por Pero puntos. la variable binaria está multiplicando solo a la f. Sí, porque el costo fijo, nosotros lo que estamos cuantificando con la variable binaria es que si se activa el lugar o construimos en el lugar, recién empieza a correr lo que es el costo fijo. Si esta variable binaria es 0, significa que no hay costo fijo, y a través de esta restricción nos va a decir que no hay producción, que tampoco hay costo variable. Entonces están muy ligadas. ¿Se logra ver cómo la relación que hay con esto y a través de esto, con esta restricción? ¿Más o menos? Ya, vamos de nuevo. Voy a escribirlo con rojo para tener la referencia. Por ejemplo, si nosotros queremos construir, tenemos 3 posibilidades de construcción. Me estoy abordando un problema que propuse hoy día. Y tenemos 3 posibles lugares. Tenemos 3 posibles porque aquí estamos haciendo como la estrategia táctica para saber dónde vamos a construir y cuánto tenemos que procesar para cumplir ciertas metas. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar una variable IJ, que va a ser la variable binaria. 1 o 0, 1 si es que se decide construir, que va a estar ligado con la producción, y así para todos los lugares, 1 y 0. Ahora, ¿cómo nosotros ligamos la producción con la construcción o la construcción con la producción? Viceversa. Si se decide construir, por ejemplo, el lugar 1, significa que la variable binaria es 1. Por consecuencia, acá se le está dando la opción a esta restricción, que x1
sea menor o igual que m. Entonces puede construir, o producir, mejor dicho, todo lo que quiera hasta la cota m. Ahora, en el caso contrario que nosotros decidamos, ¿sabes qué? Aquí no se va a construir, entonces vamos a optar por 0. La relación de esta restricción nos va a decir, ah, ya, x2 va a ser menor o igual que 0, y por la naturaleza de no negatividad, 0 a izquierda, 0 a la derecha, esto le queda ser 0. ¿Cuál es esa lógica? Como acá se construyó y existe la posibilidad de producción, nuestro costo va a estar dado por esto, por el costo fijo de construir, y además el costo variable de producir. Ahora, en caso contrario, que en el lugar 2 no hayamos decidido producir, o sea, construir, nos obliga a no producir a través de esta restricción. Por consecuencia, como no hay producción, no hay costo variable, y como no se construye a través de la binaria, no hay costo fijo. Entonces ahí podemos modelar algo un poco más choro, así grande. No sé si queda mejor la idea ahora. Sí, ahora sí, gracias. Súper. Ya. Ya, lo que estaba comentando ahora es, por ejemplo, si nosotros queremos cuantificar ciertas variables, por ejemplo, le decimos que XJ solamente puede tomar valores 10, 20, 30, 40. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer y ligar? Vamos a ligarlo con una restricción que relaciona una variable binaria. ¿Ya? ¿Qué relaciona esto? Como nosotros queremos que tome algún valor de aquí, está relacionado con A sub I, que acá tenemos los subíndices 1, 2, 3, 4. Ya. En este caso, I es 1, 2, 3 y 4. Le estamos diciendo que, dada esta variable, puede tomar el valor I, uno de estos 4, de la variable XJ, que XJ puede ser X1, X2, dependiendo de las cantidades de variables que nosotros tengamos. Pero ¿cómo nosotros ligamos estos posibles valores con la binaria? Nosotros vamos a decir que la suma de todos estos posibles valores, pero desde el punto de vista binario, es decir, 1, 0, 0, 0, o bien 1, o sea, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ahí se va a ir acomodando la variable binaria, diciéndonos, ¿sabes qué? Se activa este valor o se activa este valor. Entonces vamos a sumar con respecto a todas estas posibilidades, estas casillas, que pueden tomar valores 0 y 1, pero esto que sume 1. Aquí lo que está diciendo es que dentro de esas 4 posibilidades, se active solamente un valor, acá haciendo alusión a la variable binaria IJ. Entonces nosotros vamos a decir, ah, ya, que esto sume 1 para que escoge un valor de las posibilidades que tiene X. Y para poder cuantificar la asignación de X como tal, lo que se hace es multiplicar el valor de las posibles realizaciones de la variable X con la variable binaria. Y así le va a asignar de forma correcta los posibles valores que puede optar. ¿Ya? En general esto se nos permite hacer de mejor forma selección de valores, en caso que necesitamos ciertas posibilidades. En caso que no sea restrictivo, simplemente le damos libertad y este problema no aparece. ¿Ya? Y el último, y el más interesante, es cuando nosotros necesitamos ligar restricciones. Esto desde el punto de vista más operativo. Y vamos a leer este ejemplo que es bastante bueno y bastante ejemplificado. Por ejemplo, a nosotros nos interesa que se cumplan un cierto problema, o bien esta restricción, o esta restricción. El problema es, ¿cómo nosotros podemos ligar al problema que escoja una o la otra? Desde ese punto de vista, nace la necesidad de un uso de una variable binaria. Esta variable binaria, ¿qué nos va a decir? Es 1 si es que la restricción 1 se cumple, o bien 0 si es que la restricción 2 se cumple. Pero esto, ¿cómo lo indexamos dentro del problema? Vamos a considerar una variable m que va a estar ligada de cierta forma. Acá tenemos la restricción número 1, que es la que queremos indexar, pero el lado derecho es lo que cambia, que va a estar ligado con nuestra variable binaria. ¿Qué es lo que ocurre? Hagamos la lectura. Si es que la restricción 1 se cumple, la variable binaria es 1. ¿Qué quiere decir? 1 menos 1, esto es 0, y esto se cumple. En cambio, la restricción 2, al ser 1, esto se activa, y como m es una cantidad bastante grande, este 16 tiende a ser algo muy grande, más que 16. Dando así la holgura
de que solamente se cumpla esta, ¿ya? Y al revés, la otra lectura, si la variable binaria llega a ser 0, lo que ocurre es que este valor m grande, ese es 0, dejando solamente el 16, en cambio esta de acá se nos va lo bastantemente grande, dejando solamente la posibilidad que ocurra la restricción número 2. Entonces ahora podemos ligar muchas cosas usando variables binarias, ¿ya? En general, a mí lo que me interesa de la ayudantía hoy día es que hayamos entendido, hasta el momento quizá, el tema del costo fijo y el costo variable, que eso se usa en muchos problemas, ¿ya? ¿Cómo, No, cómo van, chicos? ¿Vamos bien? la última no la Cuéntame. entendí del todo, voy a ser sincero. La ¿Esta de restricción. acá? Sí, como que la hora de Ya, lo que pensarlo. hacemos aquí es hacer la exclusión. O bien se cumple esta restricción o esta restricción, pero no pueden ser simultáneas, Ah, ya ¿ya? es como en probabilidad o una Sí, restricción de como otra. una selección. Una autoselección, por ejemplo, es como, ¿cómo ligarlo? Por ejemplo, esto lo podemos ver por máquinas. Por ejemplo, esta máquina tiene esta restricción de producción y esta máquina tiene cierta restricción de producción, pero podemos escoger solamente una máquina que cumpla con estas restricciones. Entonces, para poder ligar eso, hacemos la variable, usamos el uso de la variable binaria, en que es 1 para que se cumpla la primera restricción de forma correcta, esta de acá, de forma bien representada, y como esta toma valor 1, el lado derecho se va muy lejos. ¿Qué ocurría cuando el lado derecho aumentaba mucho? Pasaba a estar más lejos. Entonces deja que las otras restricciones ocurra lo que tenga que ocurrir, y como esta está muy lejos, no afecta. Queda inactiva prácticamente. O sea, Exacto. Lo que acabo Pero de decir es el clavo. una pregunta, pero no quiere decir que se cumple con igualdad. Nada que ver. No, no, que no, independientemente que se cumpla o no, pero esta va a estar más activa, o sea, tiene muchas más posibilidades de estar activa que la otra que está más lejos. Ahí, Ah, ya. se me chingó el lápiz, ahí sí. en caso de que, por ejemplo, la otra no se cumpliera, ahí se cumpliría la de abajo. Quedaría más agotada y quedaría más pequeña. Exacto. Y eso Esta sería más lejos y esta se cumpliría más abajo. ya, Es perfecto. la misma representación, pero al revés. Ya, bueno. Ya. Ya, Ahora me di cuenta que me faltó una especificación más. Esta dice extensión de restricciones excluyentes. No, pero esto acá es indiferente. Y esto es como generalizar esto, ya, pero de otro punto de vista. ¿Ya? Ahora, nos vamos a pasar al problema número 1 y lo vamos a comentar. ¿Ya? La pauta está, la tienen acceso, excepto el problema número 4, que es nuevo, lo ingresé hoy día en la mañanita, pero me dio flojera hacer la pauta. Pero va a estar pronto. Ya, vamos a intentar aplicar lo aprendido ahora. No necesariamente todo lo que está en el PPT es lo que se aplique en todo el ramo. Ya pueden haber excepciones o variantes que nacen de lo anterior. Vamos al problema número 1. Un inversionista debe decidir cómo invertir un capital de 100 millones de dólares entre 7 proyectos distintos. ¿Ya? Entonces, acá se puede deducir que tenemos un límite económico y tenemos 7 posibilidades de proyecto. ¿Qué nos entrega el enunciado? Dados los proyectos que nosotros tenemos el retorno, que vendría siendo la ganancia, y cuánto nosotros tenemos que invertir, que vendría siendo el capital inicial, por decirlo así. Ya como estas cuestiones de invertir en las Claro, bolsas y cosas por ese estilo. Cuéntame. ¿eso lo consideraría como conjunto o no? ¿Y por cada uno voy recorriendo? ¿O estoy Esto de acá, claro? sí, eso es como tu libertad de escoger qué proyectos tú escoges, que vendría siendo como tu subíndice. Ya, sigamos leyendo. Dice, la tabla anterior muestra la ganancia neta que reporta cada proyecto, la ganancia y la inversión inicial, que ya hemos comentado. Esto es bien interesante. Se debe considerar además que los proyectos 1 y 2 son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Eso es importante, vamos a destacarlo. Que para realizar el proyecto 3 es necesario realizar uno de los proyectos anteriores. Ya, otra restricción.
y que no es necesario invertir todo el capital. ¿Ya? Dentro de nuestro problema se puede deducir toda la información que nosotros requerimos. ¿Ya? ¿Y qué no se nos pide? Plantear un problema de programación lineal que nos permita maximizar la ganancia obtenida. ¿Ya? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, para poder abordar ya la pauta y comentar un poco el resultado. Vamos a considerar I el conjunto de todos los proyectos disponibles. Tenemos en total 7 proyectos. Vamos a definir la ganancia como G sub I y el capital como un costo. Creo que lo mencioné como C sub I. ¿Ya? Entonces, para que hagamos una lectura, si nosotros invertimos en el proyecto número 3, la ganancia va a ser 15 y el costo va a ser 34. Lo que estamos haciendo es formalizar los parámetros. Bien. Lo que acá comentamos, definimos G, la ganancia, C, el costo, y cómo nosotros vamos a representar qué proyecto escogemos, que aquí vendría siendo ya la variable de decisión. Vamos a definir alfa sub I, 1, si es que se invierte en el proyecto 1, o sea, en el proyecto I, y 0 en cualquier otro caso. ¿Ya? Si nos remontamos un poquito más abajo, acá está escrito de mejor forma, como X, o lo denominé alfa por la costumbre, que X va a ser nuestra variable binaria, que es si se escoge o no el proyecto en cuestión. ¿Ya? En este caso, como es un problema de inversión, nosotros queremos siempre maximizar beneficios. Disculpa, una pregunta. Bien. En el 0, ¿qué significa esa sigla? Oh. En cualquier otro caso. Ah, ya. Gracias. Es una abreviación de eso. Sí, es para ahorrar espacio. ¿Ya? Entonces, nosotros que queremos maximizar la posibilidad de invertir en todos los proyectos, y el problema, al momento que lo resolvamos, va a decidir cuál es la mejor opción. Entonces, representamos las ganancias, en caso que invirtamos en todos. Bien, hagamos lectura de lo importante. Que los proyectos 1 y 2 son mutuamente excluyentes. ¿Qué entienden por eso, antes de abordar la pauta como tal? Y si se cumple uno, el otro no se debe cumplir. No se debe cumplir, ¿cierto? Desde este punto de vista, la variable binaria tiene mucho potencial, porque el proyecto 1 está denominado como X1 y el proyecto número 2 como X2, y esos tienen la opción de 1 y 0. Como nos están pidiendo que sean mutuamente excluyentes, y como dijo el compañero, que ocurra uno, por consecuencia el otro no lo debe ocurrir, la suma de las elecciones de esos dos proyectos, o esas dos inversiones, X1 más X2, deben ser menores o iguales que 1. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que ante la posible elección, solamente puedes escoger 1, porque como son variables binarias, esto es 1 o 0, 1 o 0. Entonces, este es 1, entonces ya se cumplió, por consecuencia el otro va a tener que ser 0. ¿Ya? Esa es la forma en que se va a escoger uno de esos dos proyectos. ¿Ya? Bien, acá estaría representado, mutuamente excluyente. Vamos por la segunda lectura. El proyecto 3 es necesario realizar uno de los proyectos anteriores. En este caso, ¿cómo lo vamos a ligar? Voy a borrar acá porque ya está escrito esto, para aprovechar el espacio. Nosotros tenemos que relacionar el proyecto 1, el proyecto 2, con el proyecto 3. Como nosotros sabemos que la suma de X1 y X2 a lo más puede ser 1, nosotros ¿cómo vamos a ligar todo esto? X1 más X2, ¿cómo se podría relacionar con X3 para que se active en caso de que se pueda cumplir o no? Una resta y que me dé igual a 0. Ya, casi. No lo colocaría como una resta, lo colocaría como un menor igual. Ya. ¿Qué hace esto? Si el proyecto 3 se llega a activar, no, al revés, tiene que ser esto de acá. Si el proyecto 3 se llegase a activar, esta suma necesariamente tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, desde el otro punto de vista, si no se lleva a cabo... igual, Pato?
para darle la posibilidad de que no ocurra ninguno de los dos. Ya. Porque si esto llegase a ser 0, y esto, por ejemplo, 0, 0, 0, o 1, 0, pero tampoco quiero hacer que se cumpla esto, entonces con la igualdad se me activaría. Ya, perfecto. Te obliga a estar activo. Pero lo que nosotros queremos es como todas las posibles combinaciones posibles. Ya. Disculpa Lo una que estaba... pregunta. Dime. Dale primero, después yo hago la pregunta. Ya. Como ya escribí la anterior, la restricción anterior, Ajá, yo ya sé que en esta X1 y X2 no pueden los dos tomar uno, po. exacto. ¿Eso tengo que considerarlo como al analizar esta restricción que estoy como planteando ahora? Podríamos considerar que son distintas, pero se ligan mutuamente. O sea, ante la decisión de esto, se relaciona con esto, pero no necesariamente como restricción así como valor 1, por decirlo así. Pero entonces, en este caso, X1 y X2 podría ser uno. Claro, porque como lo formulamos anteriormente, pueden ser 1, por esto. Ah, ya. Ya. Pero la Gracias. idea es cómo nosotros relacionamos para la otra restricción, que sean, no necesariamente que estén codependientes de la otra restricción, que sean como independientes, por decirlo así. Ya, bueno, Entonces esa las, era mi duda también. entonces las trabajo independientes. Sí. Ya, gracias. Ujú. Ya, lo que estábamos comentando. Bueno, acá está escrito al revés, acá abajo. Están cambiadas las desigualdades, pero representan lo mismo. Desde el otro punto de vista, comentando el punto de vista de la restricción que habíamos comentado anteriormente, esto de acá, como ya sabemos que se activan 1 y 0, tiene mucha lógica más aún. Porque, por ejemplo, si obviamos la restricción anterior, para que veamos que son independientes, esto de acá, si se llegan a activar los dos proyectos, sabemos que no va a ser así. Si se llegan a activar los dos proyectos, esto sumaría 2, mayor o igual que 3. Entonces, el X3 le da chance a que se active, porque ya con que sea 1 esto, se activa 1. Pero, como tiene que ser 1 o el otro, y ya sabemos que son menores o igual que 1, esto sí o sí va a ser 1. Entonces, el proyecto 3, o la inversión 3, se va a activar según el requerimiento del problema. Si es que tiene mucho retorno, se va a activar, y como una de estas dos ya están activas, listo, se cumplió. Ahora, si estas nunca llegasen a estar activas, X3 no les queda más y nada menos que ser 0. ¿Ya? Obliga a que ocurra con X3. ¿Ya? Y con esto ya tenemos el problema de inversión, en donde aseguramos que se ocurra o bien el proyecto 1 o 2, y además que para poder optar por el proyecto número 3, tenemos que escoger por el 1 o por el 2. ¿Ya? Por ejemplo, si olvidamos esta parte, la restricción de que es 1 o el 2, si ocurren los dos proyectos, esto se va a cumplir igual. Lo único que estamos haciendo es acotar la inversión de los proyectos 1 y 2. Me Y con imagino que esto eso se ve resolvemos gráficamente de mejor forma. ¿Unos vatos? gráficamente. Es que es difícil graficar las binarias. La binaria no sé. Ah, ya. Era como no. Las binarias son como un pulso, si lo pensamos de esa forma. O es 0 o es 1. Ese es el problemita de Ya. las binarias. No es como es continuo. Se supone que mañana tienen clase, ¿cierto? Y Mañana control. deberían ver, mañana después del control me imagino, tienen que ver Branch and Bound, que es una estrategia de resolución de problemas enteros. Que esta naturaleza de que sean binaria, o sea, entera, solamente le da opciones nomás al plano, que se dan solamente esos puntitos. Y lo que hace el Branch and Bound, libera un poco esa restricción y genera estrategias de acercarse a esos puntitos desde el punto de vista continuo. Ya. Oye, Con esto ya Pato, tenemos y nuestro... Dime. la última parte que dice que no puede, que puede dejar capital sin invertir. Ya. Y no es necesario invertir todo el capital. Muchas gracias. Ya está dando por listo todo esto. Nosotros tenemos disponible, ¿cuánto tenemos disponible? 100 millones. Menor o igual que 100 millones. ¿Cómo nosotros cuantificamos el posible gasto que podemos hacer durante todas las inversiones? Bastante sencillo. Si hacemos la sumatoria con respecto a todos los costos y con respecto a todas las realizaciones de inversiones, ahí va a cuantificar cuánto estoy invirtiendo o cuánto me cuesta esa inversión. ¿Ya? Y no necesariamente invertimos todo, por eso dice, no es necesario invertir todo el capital,
entonces nosotros imponemos el menor igual. En el caso de que nos interesara invertir todo el capital, imponemos la igualdad. Eso es la última restricción. Que creo que esto es la próxima página. Ahí está. Y que no se nos olvide el puntito de regalo, la naturaleza de las variables. Ya. Como recomendación, le hagan el certamen del segundo certamen del semestre pasado, que ahí usa una lógica de balance de binarias, que tiene que ver con la relación del unit commitment. Que es como, si se activa esto, no se puede desactivar durante tal horizonte de planificación. Entonces ahí explotan la idea de binarias, ¿ya? Si es posible lo revisamos más adelante, pero ese problema es muy interesante. Me acuerdo que también en uno de los dos certámenes ocupaban una variable auxiliar también. Sí, Era- va a depender la lógica que se construya. Por ejemplo, el tema de la construcción de edificios, de ese problema me acuerdo bastante, que fue uno de los problemas de optimización del certamen de operaciones, que había que decidir en qué sector, por ejemplo, de Santiago, construir y además cuántos pisos construir. Y eso relacionarlo con problemas de plano regulador y cosas por ese estilo. Y problema para difícil, sí. Igual no lo completé. Ya, vamos con el problema número 2. Antes de comenzar, ¿quedó claro la relación de las binarias con la elección de inversión de cada proyecto? Al menos yo sí. ¿Se refería a la función objetivo? A las restricciones más que todo. Ah, sí. Al menos yo sí. Súper. Que eso, si nosotros entendemos las restricciones, la lógica de cómo ligar las cosas, estamos al otro lado con las variables enteras. Ya. Bien. El problema número 2, leámoslo. Una firma busca planificar sus compras para cada una de las próximas 3 semanas, conformar el horizonte de planificación para el tipo de decisiones. Los principales antecedentes con los que se cuentan son la demanda y el costo de compra de cada artículo. O sea, del único artículo que tiene esta firma. Se tiene un inventario inicial de I0. Acá está. Las decisiones de compra que se adopten no deben permitir el incumplimiento de la demanda. Es decir, no se pueden adoptar grados de flexibilidad como lo que se otorga con la demanda pendiente. Puede ser satisfacer todas las demandas del periodo. ¿Ya? Esto se debe a que algunos problemas permiten demanda insatisfecha. En este caso, no se puede. Sin embargo, se puede recurrir al uso de almacenar unidades de inventario pagando un costo unitario de C/H. Por último, considere que cada vez que se realiza una compra, se paga un costo fijo de facturación. Acá está. Cada vez que se realiza una compra, se paga un costo fijo de facturación y de envío. CF. Plantear un problema de programación entera mixta que permita modelar el problema. ¿Ya? El problema en sí no habla mucho en esencia, por lo que tenemos que cranearnos en la formulación del problema en general. Lo que tenemos es que tenemos una empresa, voy a dibujar un territo como una empresa, que hace compras, ¿ya? Aquí recibe y además puede comprar un externo, tiene 2 entradas. Y además tiene que enfrentarse a una demanda, ¿ya? Y existe la posibilidad de inventario. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que saber decidir durante las próximas 3 semanas, cuánto es lo que nosotros tenemos que comprar a nuestro proveedor, cuánto es lo que nosotros podemos comprar a nuestro externo, asumiendo en la compra un costo fijo, ¿ya? Este caso vendría siendo, ¿qué podría ser un costo fijo? Cada vez que nosotros compramos tenemos que pagar el transporte, por ejemplo. En caso que no compremos, no hay pago de transporte. Podríamos verlo desde ese punto de vista. Vamos a formalizar los parámetros del problema. Una son? consulta. Dime. Es que no entendí algo. ¿Se le compra a un proveedor y aparte a un externo? Como que Sí. esa parte no entendí.
Una firma busca planificar sus compras para cada los próximos meses. No, espera. No, tiene razón, solamente se lo compra uno. Dame 15 segunditos. Espera. Por último, considere que cada vez que se revisan... sí, tienes razón. Solamente se le compra a una persona. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formalizar los parámetros. Acá tenemos el costo de comprar al externo, el costo de almacenaje, el costo fijo de la compra realizada, porque cada vez que nosotros compramos aparece lo que es el costo fijo, ya que podríamos pensar que es el costo de transporte. Y acá dice que facturación y envío. La demanda de cada periodo es lo que nosotros estamos enfrentando a la salida de la empresa y un posible inventario inicial. ¿Ya? Nosotros vamos a imponer dos variables de decisión que ya hemos cuantificado anteriormente con algunos ejercicios, que es cuánto nosotros tenemos que comprar, que estaría ligado con XDT, y cuánto debemos almacenar, que está acá, IDT. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ligar la compra con la facturación? ¿Se acuerdan que en su momento vimos que una de las posibles restricciones era de la forma XDT, M, IDJ, o pongámosle IDT para que se entienda con lo anterior? Es que si nosotros compramos, significa que la cantidad X es mayor que 0, por consecuencia la variable binaria debe activarse, y al activarse se activa el costo fijo. ¿Ya? Entonces vamos a incluir nuestra variable de decisión binaria, que nos va a decir, va a ser 1 si es que compramos en el periodo T, y 0 en cualquier otro caso. ¿Ya? Con esto, ya listo, podemos ser capaces de armar la función objetivo y ligar los costos. Los costos de compra va a estar ligado a la cantidad a comprar, el costo de almacenaje, a cuánto nosotros vamos a almacenar, y el costo fijo a nuestra variable binaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en su momento les comenté que dame un segundito, que en programación lineal uno sabía deducir cuántas variables de decisión tenía a través de la función de costo o a los costos del problema? Eso es de mucha ayuda, pero hay veces que nosotros tenemos que crear variables auxiliares para nuestro problema y a eso no se le liga un costo. En este caso, damos un segundo y termino. En este caso, en los problemas de programación entera, puede que salgan más variables de decisión sin necesariamente estar ligadas a un costo, ya que es lo que comentó el compañero en su momento, que habían que crear variables auxiliares, y eso se ve a la lógica que hay detrás del problema. Ya, eso es un pequeño contexto. ¿Alguien me habló? Lo de la parte, o sea, la variable binaria, es como si, por ejemplo, yo pudiera comprar algo y el costo de envío fuera 0, por ejemplo. ¿Me podría salir 0 o me podría salir costo de envío? No, lo que pasa es que cuando tú compras, sí o sí tiene que aparecer el costo de envío. Entonces ahí la variable binaria se activa. ¿Y por qué no, por ejemplo, se lo pudo haber puesto a la cantidad de compra en el periodo? Onda, si compro, que sea tal... Eso como que me... Ya, por ejemplo, abordemos esa idea. Tú compras, por ejemplo, en el primer periodo X1, X2 y X3. Tú compras 100. Entonces tú el costo fijo lo vas a multiplicar por 100, o sea, lo vas a pagar 100 veces, o lo tienes que pagar una vez. Ya, bueno, sí. O sea, al Entonces acá final, aparece la variable... Dale, te escucho. ya, entonces al final es como, es por enviar toda la cantidad que tú produciste. Ya. Exacto. Si fuera, por ejemplo, sería muy distinto un costo fijo por producto. Entonces ahí sería 100 por el costo fijo, porque estarías pagando 100 veces el costo fijo, por decirlo así. Pero en este caso solamente se cobra una vez el costo fijo, y es por eso que tenemos que ligar las variables de decisión. Por ejemplo, si compramos 100 en el primer periodo, la variable binaria tiene que activarse, y al activarse nos va a decir, tengo que pagar un costo fijo. Y en el caso que Oye, no produzca, dale, te escucho. no, termina. Ya, y en caso que nosotros no necesitamos comprar nada, la variable binaria tiene que ser 0, entonces el costo fijo va a ser multiplicado por 0. Entonces no se paga, por decirlo así. Ya. Oye, ¿y generalmente la variable binaria se relaciona con el costo fijo?
en los problemas? Generalmente sí, Ya, sí, pero aquí yo prefiero dar una respuesta un poquito más general. Depende del contexto. Por ejemplo, sí, pues, obvio. hay otros problemas que las variables binarias se utilizan por otras cosas, pero en este caso, para este problema, se liga con el costo fijo. Ya, Ujú. Ya, con todo esto ya listo, podemos ya discutir sobre la función objetivo, que nosotros queremos minimizar costos, costos de operación. Entonces tenemos el costo de compra, el costo de inventariar, y además, si nosotros compramos en cada fecha, que es lo que comentamos aquí, tiene que aparecer el costo fijo. Las clásicas restricciones que ya hemos comentado alguna vez, está la de balance. En caso que nosotros compremos más lo que tenemos del periodo anterior, menos lo que vamos a guardar para el próximo periodo, tiene que ser capaz de satisfacer la demanda. Acá en particular, como no se permite el incumplimiento o holguras, tiene que ser con igualdad. Ya que una de las tantas discusiones que hemos tenido alguna vez, si es que se coloca con mayor igual, menor igual. En este caso, como no existe la flexibilidad, se impone la igualdad. Si alguien lo ve de la forma mayor igual, por ejemplo, uno está queriendo decir, yo tengo que tener más stock de lo que en verdad necesito, y como el problema es de minimización, va a intentar que ese stock siempre sea igual a la demanda. Ahora, en caso que sea menor o igual, aquí estamos perdidos un poco, porque como el problema es de minimización, va a querer que todas las variables que representan costo, que estos son todas estas, sean la más pequeña posible. Entonces esto acá va a ser 0, entonces nunca cumpliríamos la demanda. ¿Ya? Eso ligándolo a un punto de vista computacional. Y la más importante, para poder relacionar lo que nosotros compramos con la variable binaria, es la siguiente. Ya, a esta usualmente le llaman variables o restricciones, en el estricto rigor, lógicas. Y lo que hemos comentado, si es que nosotros compramos en cierto periodo, tiene que aparecer el costo fijo de ese periodo. Y lo vamos a ligar de esta forma. Ya, para dar un contexto y para que se entienda, vamos a usar el ejemplo del primer periodo. En caso que sea 100, menor o igual que m, se desactivó, m por 1. Ahí nosotros estamos diciendo que la variable binaria se activó, y como este es un valor bastante grande, se cumple. En caso contrario, si decimos producir 0, acá la variable binaria, como el problema es de minimización, va a querer que sea lo más pequeño posible. Y lo más pequeño posible que podría ser 0, lo cual se cumpliría. Bien. Esto acá, lo que habíamos comentado en su momento, para poder relacionar el balance justamente en el periodo 1, porque el periodo 1 aparece el I sub 0 dentro Disculpa, de una la consulta. restricción. Uh-huh. Como que no me queda muy claro qué es M. Como un M valor es grande. un valor muy grande, por ejemplo, no sé, 10.000. Y es necesario anotar esa restricción. Sí, porque si esta restricción no estuviera, el costo fijo siempre sería 0, porque las variables de decisiones de binarias son 1 o 0. Y como el problema de minimización, va a querer que esto sea siempre 0. El problema es que si nosotros compramos y no estamos pagando el costo fijo, estamos como, no sé cómo sería la palabra correcta, pero incurriendo en un error. Pato, Entonces, la única entonces, forma de ligar las compras, dame un segundito, la única forma de ligar las compras es con esa restricción. De ligar las compras con el costo fijo. Exacto. Ya. Gracias. Ya. Dale. ¿Quién o preguntó? sea, eso Dale. para este caso, que por lo general no debería ser, es genérico. Cada vez que yo tengo un costo fijo, tengo que ligar las compras de esta forma. Exacto. Ya. Súper. Con esto, ya lo que nos faltaría sería hablar sobre la naturaleza de las variables, pero esta parte ya la conocemos súper bien, que sean no negativas. Y también tenemos que volver a especificar que es de carácter binario. ¿Ya? Con eso ya estamos ok. Bien. Ahora, nuevamente, la variable binaria va a depender del contexto, y como nosotros necesitamos ligar el costo fijo, como hemos comentado hasta ahora, de esta forma se liga. Ya también se puede ligar desde un punto de vista de una cota inferior, pero ahí el problema tendría que avisarnos que existe una cota inferior. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir una cota inferior para este problema, por decirlo así? Hay algo que se llama pedido mínimo. Por ejemplo, es como, oye, ¿sabéis que tú puedes comprarme a mí como proveedor siempre y cuando me compres más de 100 unidades? ¿Y eso cómo se va a ligar? Por ejemplo, 100 por alfa t menor o igual que x de t.
Si decido en cierto periodo no comprarle, esto es 0, entonces 0 menos igual que 0, alfa es 0. Entonces Ya. puede ser visto de otro punto de vista. Como una... Esto de acá, como no tiene cota superior, solamente está ligando de que se active la binaria para el costo fijo. Ahora, si nos dijeran, oye, ¿sabéis que tú puedes comprarme hasta, no sé, 500 unidades? SM, para que tenga lógica, tendría que ser 500 unidades. Y ahí lo que aparece, lo que vemos una de las primeras diapositivas, el upper bound, la cota superior. Y entonces va a depender del contexto del problema y se puede ligar de muchas formas distintas. Ahí me emocioné. Vamos. Y con esto estamos ok. Este es el problema nuevo que hay que hacerle la pauta. Lo vamos a hacer entre todos. Ya. Dice, el estado de Momis va a construir plantas de tratamiento de agua debido a la contaminación excesiva del río Momis. Se seleccionaron 3 sitios posibles. 1, 2 y 3. Candidato a contener una planta de tratamiento. Momis está interesado en controlar con el menor costo posible, aquí nos está diciendo la función objetivo, los niveles de contaminación de 2 contaminantes, contaminante 1 y contaminante 2. La legislación del Estado obliga a que se eliminen del río por lo menos 50.000 toneladas del contaminante 1 y por lo menos 80.000 toneladas del contaminante número 2. Y la última información que nos dan, además, por políticas internas de Momis, solamente se pueden construir a lo más 2 sitios. Solo se pueden construir a lo más 2 sitios. La información pertinente a nuestro problema se muestra en la siguiente tabla. En este caso nos muestra el costo de construcción. El costo de construcción, lo habíamos comentado que lo ligamos a, lo voy a colocar aquí, CF, costo fijo. Y el costo de tratar 1 tonelada de agua, ¿ya? Que esto vendría siendo el costo variable. Y además nos dice que por cada lugar, posible lugar de tratamiento, aquí decir por cada tonelada se liberan 0,4 contaminantes, se limpia, llega a 0,3 por tonelada. ¿Ya? Y aquí lo vamos a llamar, ¿qué variable lo vamos a decir? La relación del contaminante, aquí lo vamos a llamar R y J. La relación de la planta 1 según el contaminante J. ¿Ya? Para eso vamos a especificar que los posibles terrenos o plantas son 1, 2 y 3, y los contaminantes 1 y 2, para enclarecer la formulación del problema. Para ello, el costo fijo, para generalizarlo, vamos a llamarlo CF sub I, y el costo variable, CF sub I, porque esto es por cada planta. ¿Ya? Y nosotros tenemos la capacidad de limpiar según la planta y según el contaminante. Ya que en este caso sería IJ. Formula un modelo que ayude al estado de Momis a cumplir los objetivos de reducción del contaminante. ¿Ya? Como siempre he comentado alguna vez, idealmente dibujar un monito. En este caso es bastante sencillo. Vamos a dibujar un río acá. Y aquí 3 posibles plantas. Ya, tenemos la planta número 1, la planta número 2 y la planta número 3. Bien. Es de nuestro interés manejar ¿qué cosa? ¿Cuánto vamos a tratar en cada planta? Lo segundo, si es que vamos a construir cada planta. Y lo tercero, ¿cómo nosotros digamos que existen solamente 2 posibilidades de construcción? Escucho propuestas ante variables de decisión. ¿Una binaria para construir la planta o no? Ya. Vamos acá con rojito. Ya, entonces vamos a decir alfa sub I, porque I son las plantas. Sería 1 y 0. Si se construye la planta I. Y 0 en cualquier otro caso.
Bien. Ahora, ¿cómo nosotros ligamos cuánto debe procesar cada planta? ¿Les parece razonable un X y J que sea toneladas a procesar en la planta I para el contaminante J? Lo que estamos diciendo, por ejemplo, que acá se va a desviar un poquito de agua para saber cuánto va a procesar y según el procedimiento que nosotros hagamos, se libera del contaminante 1 y del contaminante número 2. ¿Les parece razonable? Sí. Súper bien. Más aún, de hecho es mucho más claro ver que la variable binaria se liga muy bien con el costo fijo y la costo variable, o sea, el X, Y, J se relaciona con el costo variable. ¿Ya? Con esto vamos a proceder a hablar sobre la función objetivo y también sobre las restricciones. Ya. Vamos a borrar acá. Tenemos. Nosotros queremos operar a mínimo costo, entonces nuestra función objetivo va a ser minimizar. ¿Minimizar qué cosa? Vamos a minimizar los costos variables por lo producido en cada, o procesado en cada planta según el contaminante. Más lo que serían los costos fijos. Exacto. Vamos a ver aquí. Me falta el uso índice. Más, como dice el compañero, los costos fijos de instalación según cada planta. Costo fijo I por alfa soy. Súper bien. ¿Ya? Ahora vamos a comentar... falta algo. Falta generalizar un parámetro. Este R sub J es la relación por contaminante por cada planta y nos falta las políticas. Nosotros tenemos que procesar 50.000 del contaminante 1 y 80.000 del contaminante 2. ¿Les parece si a esos parámetros le colocamos política J según el contaminante? Ya. Ese sería sería como mi tope en este caso, lo que tú dijiste anteriormente, Pato. Ya. En este caso, casi es tope, pero en estricto rigor es cota inferior. Claro, ¿Por o sea, qué? Lo voy a decir. eh, Pero cachaste, ¿cierto? sí, caché por el tema de Por lo palabras menos. para el mismo caso, porque claro, por lo menos, como ahí, Aquí lo que estamos haciendo es como la mínima producción, pero esto es con el procesamiento, no con la variable binaria como tal. Al tiro la vamos a ligar con eso. Ya. Entonces, hablemos sobre las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción que sale de forma natural? ¿Les parece interesante la propuesta de cumplir las políticas de contaminante? Por ejemplo, que el procesamiento de cada contaminante sea mayor o igual a lo que se está exigiendo, que en este caso es 50.000 para el contaminante 1 y 80.000 para el contaminante número 2. ¿Cómo podemos ligar eso con el posible tratamiento de cada planta? Sumar en I. Sumar en I. ¿Qué vamos a sumar en I? X y J. Súper. Ya, ¿nos faltará algo más por relacionar? el tope que tenemos, en verdad. Casi. La relación. Porque nosotros acá, el X sub J es la cantidad de agua a procesar y el R sub J es cuánto tú puedes procesar de esa agua, según el contaminante 1 y el contaminante 2 de cada planta. Hagamos una extensión para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, para el lugar número 1, sumemos con respecto a todos los I. Vamos a ver la relación para el contaminante 1. Lo que tendríamos en estricto rigor sería, para el contaminante 1, 0,4 X 11 más 0,35 X 21
más 0,2, x 31 tiene que ser mayor o igual que 50.000. Ah, en este caso... Ah, sí, déjame 50.000. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Está de acá. Si nosotros por procesar del contaminante 1, que sería esto, según todas las plantas, cada planta, la planta 1, 0,4, la planta 2, 0,35, y 0,2, la planta número 3, para el contaminante número 1. Y si lo viéramos desde el otro punto de vista, sería 0,3, x2, no, x1, 2, más 0,2, x22, más 0,35, x32. Tiene que ser mayor o igual que 80.000. Esta representación compacta lo que nos está diciendo es cuánto debe tratar cada planta y cumplir el mínimo, que sería el mayor o igual. ¿Sí? ¿Les parece razonable la restricción? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí. Súper. Bien. ¿Qué nos falta ahora? Tenemos el cumplimiento de las políticas. ¿Cómo ligamos el procesamiento de toneladas de agua con la variable de construcción, que es nuestra variable binaria? Duplicar. Oye, ¿acá sería el revés, Pato, en este caso? ¿O de la misma forma que se planteó antes el costo fijo? Se relaciona igual que la anterior, Se pero relaciona de igual otro que punto antes. de Nada vista. que ver con las cuotas que yo tengo, para no... Sí, es que estas cuotas son No operativas. toma parte. Sí. Perfecto. Igual... ¿Cómo porque- vamos a relacionar? Dale. ¿Cómo vamos a relacionar lo que produce cada planta con la variable binaria de construcción? ¿Qué les parece lo más lógico? ¿No es como lo mismo de antes? Ya, ¿cuál? El XT menor o igual. M alfa. Ya, sí. No esperaba como ese tipo de respuesta, pero sí. En ese caso se tiene que ligar de esa forma. Vamos acá a imponer un M grande por el alfa sub i. Pero acá, el lado izquierdo, ¿qué tenemos que mencionar? ¿O cómo lo vamos a ligar? ¿Les parece razonable sumar todo lo que procesa de cada contaminante? Por No, ejemplo, a mí no me hace lógica eso. X sub i j es cantidad de agua a procesar en la planta I, El contaminante el J. contaminante J. Por ejemplo, pensemos que para la planta número 1 le llegaron 100 toneladas para el contaminante número 1 y 50 toneladas para el contaminante número 2. Lo que estamos haciendo con esto, estamos sumando el total de agua procesada en la planta, independientemente de qué contaminante. ¿Esto qué nos dice? Si esta cantidad, el agua procesada total de nuestro lugar de trabajo, llega a ser mayor que 0, significa que tenemos que construir ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías volver a repetir eso, por favor? Por ejemplo, nosotros aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo un poquito más en concreto. Pensemos que a una planta cualquiera le llega 100 toneladas de agua para procesar el contaminante 1 y 50 toneladas de agua para el contaminante número 2. ¿Les parece razonable sumar esto, las cantidades de aguas que recibió la empresa, para poder compararla con la construcción? Por ejemplo, aquí sí Yo podemos ir tengo a... una duda. Dame un Es segundo. que, ya. Dame un segundo. La empresa lo que está haciendo esto es cuantificar cuánta agua le llegó para ser procesada. Si le llega agua, significa que debe estar construida esa empresa, o esa planta en estricto rigor, ¿cierto? Sí. Entonces lo que estamos sumando es la cantidad de agua total procesada, independientemente del contaminante, para poder ligarla con la construcción. Si, por ejemplo, a esta empresa no le llegara agua, esta suma debería ser 0. Y por consecuencia, la binaria debería ser 0. Pero si la empresa sí posee agua, o sea, sí le llega agua para procesar, significa que, están ocurriendo operaciones, se está usando la planta. Por lo que la variable binaria tiene que ser 1.
Ahora Sí. te puedo preguntar algo. Sí, dale. Que, es que el alfa ahí era que se construye la planta. Exacto. Si se construye una la planta. Ah, ya, es que se me había olvidado. Entonces, bajo esa lógica, lo que tú estás diciendo es que como la planta tiene que estar operando, debería ser menor o igual a... Exacto. Ya, solamente aquí, por ejemplo, es que puede caber la ambigüedad, por ejemplo, si nosotros sumamos para un contaminante, por ejemplo, que a esta empresa en particular le llegue solamente el contaminante 1 y nada del contaminante 2. Por ejemplo, 100 y 0. Y también puede ser el caso al revés, 0 y 100. Pero si solamente ligamos, por ejemplo, solamente un contaminante, por ejemplo, de esta forma, si este llegase a ser 0, significa que la variable binaria debe ser 0. Pero, ¿qué pasa si el contaminante 2 sí recibe del contaminante 2? Entonces aquí lo que estamos diciendo, oye, pero no podéis construir la planta desde este punto de vista. Entonces, por algo tenemos que sumar el tratamiento de agua de ambos contaminantes para saber, oye, ¿sabéis que estoy recibiendo del contaminante 1 tanta agua y del contaminante 2 tanta agua? Yo la sumo, entonces esa es la cantidad de agua total procesada, independientemente para cada contaminante. Ya, perfecto. Uh-huh. Ya, y este para afuera, y estos dibujitos para afuera. Ahí sí, C1 y C2. Y con eso tenemos ligada la producción. Ojo, esto es una planificación en horizonte de construcción, por ejemplo, es como, ya, en enero del 2021 queremos resolver esta propuesta, pero lo estamos resolviendo ahora en junio del 2019. Es como, porque durante todo este proceso para llegar a enero tenemos que construir las plantas. Y después ya sabemos cuánto debemos procesar por cada planta. Por eso lo vemos desde ese punto de vista. Vamos a tomar las decisiones meses antes para poder saber qué planta construir y además cuánto debe procesar cada planta. Desde ese punto de vista táctico operativo. Bien, ya tenemos listas las políticas del contaminante 1 y el contaminante 2. Además, cómo se ligan las variables de costo fijo. Lo que nos faltaría resolver ahora o plantearnos, además por políticas internas de MOMIS, solo se pueden construir a lo más 2 sitios. ¿Cómo podemos ligar esa restricción o esa información con lo que tenemos? Sumar lo alfa en i ¿Ya? menor o igual 2. Entonces, menor o igual que 2. Súper bien. Alfa sub i de i en i. Le vamos a sumar todas las posibles construcciones y le vamos a dar la holgura de 2. Y con esto limitamos a que solamente se construyan 2 plantas de las 3 escogidas. Ya, y que no nos falte lo esencial y lo primordial en la vida. La binaria y la entera. Exacto. Y ahí tenemos la no negativa y la variable binaria. ¿Ya? Ahora, chicos, por ejemplo, Pato, dale. en esa sumatoria del L sub I, o sea, no sé si sabe el problema, pero ¿permite que se construya una? Por ejemplo. Este sí. Sí, te permite, inclusive te permite hasta construir ninguna, dependiendo del Sí, pues problema por si se eso. encuentra que es muy caro. Aquí lo único que estamos diciendo Ya. es que la posibilidad de construcción sea necesariamente menor o igual que 2. Ahora, con tu pregunta se me ocurre lo siguiente. Podríamos agregarle al enunciado, por políticas internas de MOMIS, que se construyan a lo más 2, pero sí o sí tiene que ser construida con una. Entonces aquí sería, por ejemplo, eso. Ahí obliga que sea sí o sí una o a lo más 2 construcciones. Ya. Uh-huh. Pero este de acá le da chance de que sea ninguna, una o 2. Una pregunta. Dale. La información de los costos fijos y eso, ¿solo se usaba en la Uh-huh. función objetivo? Sí, solamente se usa en la función objetivo, porque la función objetivo cuantifica los costos y las restricciones como que mayoritariamente relacionan la operación. Ya, gracias. Uh-huh. Ya. Nos quedan 2 problemas todavía, pero aquí entra el triof.
¿Mañana de qué es el control a todo esto? De esto mismo, pero se hace en Solver. Eso mismo te quería preguntar, Pato. Yo ¿No tienes algún tengo problema una hecho en Solver? asignación. Espera, hablaron dos personas al mismo tiempo. Sorry. Ya, una fue si es que tengo algún ejemplo en Solver, y la otra duda, ¿cuál fue? Creo que fue Ornella, ¿no? No fui yo la Cata. Cata, cuéntame. El profe, lo único que nos ha pasado hasta ahora son problemas de asignación de tareas. ¿Como de asignación de tarea? Nada más. Ah, Entonces yo creo que va a preguntar eso, supongo. espera, un segundo, espera, estoy en aula, justo me metí a aula, quiero programación, introducción a modelo. Pero ¿qué semestre? 10 de junio de 2020. Está bien. Un segundito. Ya voy a cortar un poco acá la grabación.